están, estimados amigos de este canal YouTube? Un sismo de gran magnitud, en realidad un terremoto, afectó hace unos días la zona de Yurimaguas, la región de Yurimaguas, con varias de sus provincias y distritos, con una intensidad y un impacto que se sintió en todo el norte del Perú, en la ciudad de Lima y Callao, y también en Ecuador y Colombia. La magnitud 7.5. Unas horas antes, en la misma madrugada, Lima y Callao tuvieron un sismo de más de 5 de intensidad, con también un susto a quienes dormíamos en ese momento. Bien, los sismos son recurrentes en el Perú porque sabemos que el Perú es un país sísmico. Pero solo tomamos conciencia de lo que implica ser un país sísmico cuando vienen los sismos. Eso es un error que debemos corregir, y todos, no el gobierno, todos los ciudadanos debemos estar en una actitud vigilante, preparados para actuar proactivamente, ¿no? Y evidentemente con todas las capacidades para que esta preparación pueda ser eficiente y salvarnos en primer lugar la vida, que no tiene precio, y después los temas materiales, pero principalmente la vida. En este canal hemos desarrollado en varias oportunidades este tema de la prevención. Hemos hablado, por ejemplo, de la necesidad de fortalecer los institutos de salud, sobre todo en el primer nivel de atención. Hemos hablado de crear condiciones de respuestas rápidas frente a eventos de desastres naturales de magnitud. Hemos hablado también de la necesidad, por ejemplo, en Lima y Callao, de trabajar con un sistema de helipuertos organizados, perdón, para que podamos responder rápidamente y nuevamente salvar la vida, que es lo principal. Sin embargo, escuchamos o vemos esos videos y nos parecen interesantes, pero no le tomamos la atención hasta que no sentimos muy de cerca el impacto que puede tener un sismo de gran magnitud. El silencio sísmico de Lima y Callao ya pasa de un siglo. Hemos tenido eventos sísmicos que han afectado a Lima y Callao, pero que no han tenido su epicentro en Lima y Callao. Han tenido su epicentro al norte de Lima, han tenido su epicentro en el centro del Perú, han tenido su epicentro al sur de Lima y han impactado a Lima y Callao. A veces con, efectos muy importantes, por la cercanía o por la intensidad del sismo. Pero no ha habido, desde hace ya, como digo, varias décadas, en realidad más de un siglo, un sismo de la magnitud que se espera, que es un sismo arriba de 8 de intensidad. No lo miremos tan lejos. En la zona norte de Chile ocurrió hace algunos años un sismo que fue uno de los más intensos de la historia, ¿no? Pero largamente los 9 de intensidad. Sin embargo, en Chile hubo evidentemente muchos daños materiales, incomunicación inmediata después del sismo, pero muy pocos impactos en la vida. En realidad, si la memoria no me falla, las personas que más, sí fueron afectadas en su salud o incluso murieron, fueron por un tsunami que un mal manejo de la información descuidó de prevenir a la población que estaba en las zonas costeras. Pero por el sismo de gran magnitud, realmente lo que hubo fue destrozos materiales, pero no el impacto, felizmente, en las vidas humanas. Eso se trata. Hay que trabajar para eso. Y entonces, ahora que vienen estos sismos, nos asustan por un momento, nos ponen en alerta y luego baja esta situación, más aún cuando estamos en medio de una pandemia del coronavirus que todavía no cesa y que nos está poniendo ya en una situación emocional muy, muy débil, muy frágil, y por lo tanto creo que es aún más necesario que tomemos conciencia de que estamos en un país sísmico como Japón, donde, para contarles lo que yo he podido apreciar estando en Japón, ellos tienen un sistema de conexión a través de sus celulares
a través de sus teléfonos móviles, ¿no? A través de las PCs o de los televisores incorporados en los autos o en las casas, un sistema de alerta inmediata. Aún estén apagados estos aparatos, se prenden, ¿no? Y lanzan la señal de que va a haber en 1 o 2 minutos un temblor o un terremoto y en 20 minutos un tsunami, si ya ocurrió el terremoto. Entonces, así se preparan. Ellos pueden tomar acciones antes de que ocurra el fenómeno, no con mucha anticipación, pero con lo suficiente como para salvar la vida y ubicarse en lugares seguros. Quiero señalar que esta tecnología la tenemos en el Perú, porque en el 2009 el Perú tomó, cuando yo era ministro de Estado en Transportes y Comunicaciones, el Perú tomó la decisión de adoptar el estándar terrestre de televisión digital ISDB-T, cuya tecnología es precisamente la tecnología japonesa. De manera que cuando nosotros dispongamos de ese espectro radioeléctrico donde hoy se transmiten los canales de señal abierta de forma analógica, podremos tener el mismo sistema de comunicación y podremos salvar miles de vidas como ocurre en Japón en este momento. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Pues el gobierno tiene que tomar la decisión de producir en una fecha ya que se dé con anticipación, pero pronto, el apagón analógico. Es decir, que ya los canales de señal abierta no transmiten el señal analógica con la tecnología analógica, que es la antigua, y solo transmiten el señal digital, que ya están transmitiendo el señal digital en paralelo en otro espectro radioeléctrico. En consecuencia, al dejar libre ese espacio, y nosotros seguiremos viendo televisión digital con los televisores digitales, y quienes no dispongan de televisiones digitales, el Estado puede establecer con subsidios la compra de un codificador que no vale más de $20, ¿no? Y que es el aparatito que permitiría que los televisores analógicos vean la señal, no en digital, porque el televisor no está preparado, pero sí transmitan la señal en el televisor antiguo. Bueno, esto ya se ha producido en Japón, se está produciendo en otros países de América Latina que tomaron después que nosotros la decisión de adoptar el estándar japonés de televisión digital. Entonces, hay que ponerse las pilas. Y este es un tema que no tiene color político. Por lo tanto, sin mucho debate ideológico y sin tanta pérdida de tiempo como estamos acostumbrados a ver todos los días en la política, podría establecerse ya, con un acuerdo, una fecha del apagón analógico y migrar, digamos, solamente a la señal digital de televisión. Al dejar ese espacio radioeléctrico, todos los canales de señal abierta, ahí se puede hacer prevención de riesgos de desastres, telemedicina de altísima calidad, se puede hacer teleeducación, ¿no? Superando los problemas que la falta de fibra óptica o incluso de satélite generan hoy día en todo el país, por ejemplo, para mantener la educación remota en medio de la crisis sanitaria. Finalmente, hay 4 o 5 temas que siempre debemos recordar. Ubicar los lugares seguros en la casa, para en caso de que estemos en casa, como estos últimos sismos, pues nos ubiquemos en el lugar seguro hasta que termine el sismo, sobre todo si es de gran intensidad. Segundo, tener lista la mochila de emergencia para salir con la mochila de emergencia una vez que haya terminado el sismo y ubicarnos en una zona segura mientras vienen las repeticiones que normalmente ocurren, ¿no? Tercero, tener sobre todo una radio a transistores, una radio a pilas para poder establecer un contacto con las radios que van a seguir transmitiendo en medio de la emergencia. Y obviamente una cosa que hay que hacer a nivel de radios es asegurar que todas las principales puedan tener un sistema de grupos electrógenos para que inmediatamente que se caiga la energía eléctrica y se caigan las comunicaciones, que es lo que normalmente ocurre por saturación o por asuntos físicos en medio de un terremoto de gran magnitud, la radio siga transmitiendo. Y entonces tener nosotros el radio pilo para escuchar las transmisiones y estar informados. Luego, tener un protocolo de la familia para que en caso que puede ocurrir, si el terremoto es de día, estemos fuera de la casa, cada uno en sus quehaceres, en su trabajo, en sus estudios, en fin, podamos establecer un sistema para que podamos reunirnos en algún punto previamente acordado y de esa manera garantizar también la falta de comunicación. Lo que todo el mundo hace cuando hay un evento estético, que lo vivimos durante el terremoto de Pisco en el 2007, todos tratamos de comunicarnos y se satura, eso es inevitable, se satura, digamos, la comunicación a través del teléfono. Y entonces lo más adecuado es mandar mensajes que de repente ya pueden estar previamente elaborados, de manera que lo disparamos solamente cuando está produciéndose el terremoto y así todos reciben la noticia de que están bien
luego ya saben a dónde tienen que reunirse y de esa manera también se evitan situaciones de desesperación y de falta de información. Finalmente, un aspecto fundamental es poner operativos los centros de salud. Pero como estamos con los centros de salud en emergencia por la pandemia del coronavirus, lo que va a tener que ocurrir es levantar rápidamente hospitales y centros de salud provisionales de campaña. Y aquí un llamado al gobierno, ¿no? Nosotros tenemos muy pocos hospitales de campaña. En realidad no creo que los dedos de una mano alcancen para contarlos. Y en consecuencia, esto es una situación que no es posible que ocurra en el siglo XXI en el Perú. Nosotros deberíamos tener activos y deberían hacerse simulaciones para habilitar en tiempo récord un hospital de campaña como corresponde, lo más rápido posible para salvar vidas, ¿no? Eso es una tarea que también se puede hacer antes de que ocurra el sismo o antes de que ocurra el desastre. Prevenidos tenemos que estar, conscientes de que estamos en un país sísmico. Eso significa tener responsabilidad frente al tema y actuar proactivamente para poder salvar la vida de los demás. Gracias.